tal, Rodrigo? Gracias por acceder a la entrevista. Te contacté cuando supe que había muerto Cormac McCarthy, ¿no? Y a partir de eso surgió la idea de esta charla. ¿Qué me puedes contar sobre ese escritor? ¿Cómo lo conociste, por ejemplo? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Bueno, yo llegué a Cormac McCarthy primero por la película No es país para viejos, que dirige los hermanos Coen, que bueno, me gustó mucho la película. Y bueno, yo fui a buscar libros suyos, en ese entonces no llegaban acá, o si llegaban, imagino que estaban a precios muy caros. Pero encontré en el mercado, bueno, en el pasaje Marina Núñez, un libro pirata de No es país para viejos. Lo leí y bueno, me gustó mucho. Ya después, cuando me invitaron a la Feria del Libro de Antofagasta, ahí pude encontrar La carretera de él, y hace poco acabo de leer Meridiano de Sangre. ¿Y cómo describirías su obra? ¿Qué es lo que te llama la atención? Brutal, ¿no? Creo que esa es la primera palabra que se me aproxima cuando pienso en Cormac McCarthy. Y hermoso, ¿no? Creo que puede él combinar eso, esa brutalidad con lo bello, ¿no? Con una poesía árida, una prosa del desierto misma, no sé. Es para mí un gran escritor. Las ideas que tiene, la filosofía que hay detrás de sus libros son cosas que nadie debería perderse. En lo que se ha publicado de él después de su muerte, dicen que muestra lo más oscuro del ser humano, digamos, ¿no? O sea, una idea que ellos tienen. Pero, ¿tú qué opinas? A mí alguna vez me ha pasado, digamos, que yo estudiaba algo del Tercer Reich. Entonces me decían, ¿pero por qué estudias eso? O sea, eso es maldad pura. No sé, entonces, ¿tú qué opinas de esas ideas, digamos? Y si Cormac realmente muestra eso. Y bueno, yo creo que un escritor no tiene que ser un profeta de la moral, ¿no? Como quizás ahora está de moda, ¿no? Está de moda que el escritor cuide mucho su imagen, que le caiga bien a todos, y un poco eso me choca, ¿no? Lo que me gusta de McCarthy es eso, ¿no? De que creo que en su narrativa él ha buscado crear retratos del infierno, ¿no? Quizás en No es país para viejos, a través del psicópata que va matando. En La carretera es toda la devastación posapocalíptica, y en Meridiano de Sangre es eso, ¿no? El impulso de la violencia, la cacería de indios, la brutalidad de los personajes, el juez, ¿no? Cómo se hace tan natural habitar ese infierno. Y bueno, yo creo que la humanidad o el ser humano tiene un poco de infierno siempre dentro de sí, y es inevitable que en algún momento, a través de una expresión artística o no, como lo son las guerras, por ejemplo, pueda salir, ¿no? ¿Has encontrado algo similar a la obra de Cormac McCarthy en otros autores? Sí, muchos de los autores que más me gustan exploran los lugares más oscuros del ser humano. Me gusta mucho Samuel Beckett, por ejemplo. Me gusta Peter Handke, me gusta Günter Grass, me gusta Thomas Mann. Si nos venimos un poco más a Latinoamérica, mis preferencias van hacia Pedro Juan Gutiérrez o Fernando Vallejo, ¿no? El colombiano. Y aquí en Bolivia, Claudio Ferrufino es, creo, mi autor favorito nacional. Y en cuanto a autores, digamos, más abajo del siglo XIX, porque todos ellos son contemporáneos, ¿no? Uh-huh. Quizás Dostoyevsky, tal vez, o no. Sí, amo a Dostoyevsky, es para mí el dios de los escritores. Si algún día se cumple mi sueño de tener un cholet aquí en Calacoto, quiero que sea de Dostoyevsky, ¿no? Sí, con su imagen. Uh-huh. Y Raskolnikov asesinando, ¿no? Y Dostoyevsky es un gran maestro de la literatura mundial, ¿no? De todos los tiempos. Y yo soy un lector muy agradecido de él.
Y me comentaste que te llamaba la atención el hecho de que Cormac no ganó el Nobel, ¿no? Y sí, bueno, el premio Nobel es quizás el premio más importante que puede recibir un escritor. Y bueno, quizás es más importante no tanto para el escritor, sino para los que somos nosotros, los lectores. Yo a veces como lector me desilusiono un poco cuando se lo dan a un poeta porque me cuesta leer poesía. No soy un habitual lector de poesía. Y imagínate cuando se lo han dado a un músico, ¿no? Ha sido triplemente decepcionante. Que me acuerdo que hasta No Mentirás me han invitado para quejarme de PAT. y nada, porque bueno, el mundo pierde la oportunidad de conocer masivamente a un escritor que vale la pena, ¿no? Y pues, yo creo que Cormac McCarthy es mucho más gran escritor que Bob Dylan, por ejemplo. O Philip Roth, que tampoco lo he recibido, ¿no? Que es otro autor que me gustaba mucho. Philip Roth ha fallecido hace unos 4 años, 3 años, ¿no? Sí, sí. Dentro de esos escritores, pero que no han recibido el Nobel, creo que siempre hablan de Borges, de Joyce. Bueno, sí. perdón, antes de que se vaya la idea, Borges, dicen que Borges detestaba el fútbol, ¿no? Bueno, es Borges, yo creo que puede detestar lo que le dé la gana. Pero qué pena que no haya decidido detestar a Pinochet, ¿no? Tal vez ese ha sido su error. Y también es triste que, no sé, realmente los escritores somos un poco ciegos para entender el transcurso político coyuntural. Quizás ha sido un error muy tonto, ¿no? Por el que le han negado el Nobel. Yo pienso que ha sido ese gesto, ¿no? Porque su obra es increíble y yo creo que era mucho más merecedor que tantos otros, ¿no? Y yo leí algo de Mircea Cartarescu que tú me comentaste que conociste, ¿no? Y él en alguna entrevista dijo que, o sea, él habló de los escritores que no han ganado el Nobel. Entonces, él como que decía que gracias a Dios no lo gané. En cuanto a lo que has mencionado a Borges y Pinochet, hay otros escritores que sí han ganado el Nobel, como Peter Handke y Hamsun, que tenían, o sea, vínculos, ¿no? En el caso de Handke me parece que ha sido, o sea, simpatizante del dictador de Yugoslavia, ¿no? Ahora no sé, Milosevic. Y Hamsun también, o sea, él me parece que tenía simpatías por el nazismo. Entonces, ¿cómo interpretas que a ellos sí se los hayan dado? Y bueno, tal vez ha sido un poco de suerte también, ¿no? Para mí Knut Hamsun es un gran escritor, igual para mí es un maestro. Y bueno, a mí me decepciona igual que se haya acercado tanto al nazismo, ¿no? Como, bueno, a veces me decepciona escuchar declaraciones de Vargas Llosa ahora, ¿no? Pero para mí son maestros ambos, ¿no? Y en el caso de Peter Handke igual, yo creo que muchos años antes ya se lo merecía, ¿no? Incluso antes de que se lo dieran a una de sus evidentes influenciadas, ¿no? Que es Elfriede Jelinek, la austriaca. Yo creo que Handke merecía esto más antes. Y bueno, eso es lo mismo que decía antes, ¿no? A veces los escritores son un poco ciegos en ese aspecto. Pero bueno, estupideces cometemos todos, ¿no? Y mencionaste a Vargas Llosa. ¿Qué pasa con Vargas Llosa? Y bueno, y creo que Vargas Llosa en su juventud tenía una línea política que era necesaria para esta América Latina tan jodida por gobiernos dictatoriales, etcétera. Y bueno, biográficamente su padre era pues el burgués, ¿no? el militar. Y no sé, en algún momento él terminó convirtiéndose en su padre, ¿no? Y bueno, pero eso no le quita lo gran escritor que es, yo creo. Dicen que ha sido bastante violento, ¿no? Y hablan del golpe que le dio a García Márquez. Y bueno, el ser humano es un animal violento, ¿no? Tal vez los hombres somos más animales que las mujeres. Y a veces, en el caso de ahí, yo creo que había algún tema de faldas y a veces
cuando se rompen los códigos entre amigos es lo único que queda, ¿no? Eso es algo que pasa todo el tiempo, digamos, porque los escritores tendrían que ser unos divinos angelitos. Eso me parece un poco hipócrita, ¿no? Yo conozco a muchos que sí quisieran salir a pegar y demás, pero que se aguantan, ¿no? Porque no quieren que los demás hablen mal de ellos. Y bueno, no sé, eso me parece muy cristiano. Recientemente ocurrió un suceso parecido, ¿no? En Santa Cruz, en el que dos escritores, supuestamente acordaron una pelea y, llegaron al... uno le dio un golpe al otro y el otro se quejó en redes sociales. Pero yo veía en los comentarios que decían, a la gente no le cabe que un escritor llegue a los golpes. ¿Crees que los escritores están fuera de lo humano, digamos? Entonces, la gente parece que los ve como que personas que podrían solucionar sus circunstancias con las palabras, pero no es lo real, ¿no? ¿O tú qué opinas de eso? Bueno, yo aprecio mucho a un buen escritor que también sepa ser humano, ¿no? Y a veces el ser humano es así, ¿no? Si no fuéramos así, no haríamos guerras, no sé. Está mal, no está bien hacer esto, no está bien ir a pegarte con alguien y demás, o estar jodiendo todo el tiempo, haciéndote al pendejo, ¿no? Y, bien, tarde o temprano vas a recibir uno, ¿no? Es así nomás. Pero, bueno, con respecto a los dos autores de la Feria de Santa Cruz, no te puedo decir que me gustan mucho sus libros, pero si pones a Vargas Llosa y García Márquez, por ejemplo, dándose un puñal, son dos maestros, ¿no? Y comportándose como animales, y tal vez lo ameritaba, ¿no? La situación. Somos humanos, ¿no? Que la sociedad también, creo que está la caza permanente de salvadores de todo tipo. Por eso se venden también los libros de autoayuda, por eso ahora el escritor está como que desesperado por tener una imagen de buen tipo, de que se lleva bien con todos, de que es tolerante, etc. Y el escritor que quiere vender, ¿no? Y nada, es porque tal vez la sociedad, viendo cotidianamente esta violencia, está desesperada por gente que le pueda dar algo de esperanza, ¿no? Sea lo que eso quiera decir. Has hablado de la guerra y ¿qué te pareció el día en el que nos enteramos, ¿no? Que Rusia había invadido Ucrania en pleno siglo XXI, después de, incluso ahora que mencionas estos libros de autoayuda y la sociedad como que está orientada, ¿no? A ser buena, a ser positiva, pero en pleno siglo XXI nos llega ese baldazo de agua fría. ¿Cómo lo has visto? No, con mucha tristeza, porque pues ver esas imágenes de las guaguas escapando, bombas cayendo, destrozando tu ciudad, es horrible, ¿no? Y bueno, yo estaba en Europa me parece un lugar increíble, ¿no? Es el nivel de avance tecnológico, cultural, etcétera. Tú dices, ¿cómo pueden pasar esas estupideces aquí, no? Pero pasan. Y no, a mí me gustaría que los políticos, más bien, ellos se agarren y se maten y no estén molestando a todo el resto de la gente, ¿no? Que la mayoría quiere vivir tranquilo o sobrevivir tranquilos, ¿no? Para mí ha sido una cosa muy, muy triste, muy decepcionante. Y tú conociste a Mircea Cartarescu en Alemania, ¿no? ¿Puedes contarnos cómo ocurrió eso? Bueno, yo gracias a una beca del Goethe Institut pude viajar por un mes a Alemania. Fue mi hasta ahora única incursión europea, que coincidió cuando recibí el premio José Nogales en Huelva, en España. Me quedé un mes en Mannheim, a media hora está Frankfurt. La Feria del Libro de Frankfurt es la más grande del mundo y bueno, creo que la idea de una delegación boliviana, yo tenía que ser como el guía, digamos, pero bueno, nuestro gobierno queridísimo, que no le importa la cultura para nada, falló a la promesa que hizo en algún momento y no llegó nadie. Y bueno, ha sido triste porque tú caminas por la Feria de Frankfurt y hay dos pabellones, uno de lengua alemana y otro de internacional.
Y en el internacional ves que todos los países tienen su representación, ¿no? He visto países, Sudáfrica, creo que hasta Paraguay he visto en un stand, ¿no? No tiene que ser un stand muy grandote, sino con libros representativos. Y no, pues te da envidia, te da tristeza, ¿no? Que Bolivia no esté ahí. Y nada, me puse a caminar por ahí, me compré un libro de Cartaresco a 10 euros, lo que aquí cuesta 300 bolivianos, creo. Allá me costó 70, 80 bolivianos. ¿En español? En español, en el stand de la editorial Impedimenta, que compartía con Periférica. Y nada, me puse a caminar, curiosear, llegué al stand de Rumania y él estaba ahí. Y dije, usted, are you Mircea Cartaresco? En inglés le hablé, ¿no? Y sí, va, y me autografió el libro, charlamos un poco, le regalé una reconstrucción. Me dijo que no entendía español, le dije, bueno, no importa, ya eso le recuerdo, o regálale a alguien. Y eso, y fue una experiencia agradable. ¿Qué libro fue el de Cartaresco? El ala izquierda de su trilogía Segador es el tomo 1. Ese es el que ahí lo tengo autografiado. ¿Y qué te parece ese autor? Porque también lo he visto muy en boga actualmente, ahora, ¿no? Bueno, es el segundo libro que leo de él. El primero me ha gustado mucho, es Nostalgia, que tiene unas novelas cortas y cuentos. Hay un cuento increíble que se llama El Ruletista. Me parece un autor bastante influenciado por Borges, por Proust. A ratos se me hace como muy erudito, un poco pesado, ¿no? Pero me parece muy capo, ¿no? Como describe Bucarest con su fantasía tan loca, ¿no? y erudita, para la redundancia. Entonces le entregaste tu libro, y a propósito de tu libro Reconstrucción, ¿cuánto tiempo te tomó escribirlo? Y ganó el premio Quiroga Santa Cruz, ¿no? ¿En 2018? Sí, a ver, este libro lo empecé a escribir cuando terminé El sonido de la muralla. Yo generalmente trabajo una novela y un libro de cuentos. Los cuentos los utilizo como para desestresarme de lo que es la novela, ¿no? Un poco tomar distancia más que desestresarme. Que a veces una novela puede ser muy, muy absorbente. Es un monstruo que todo el tiempo te persigue. En cambio, el cuento es un monstruo más pequeño que te persigue un tiempo y ya va a ser su vida. El sonido de la muralla terminé de escribirlo el año 2014. 2014. De ahí creo que un año estuve sin hacer nada y el 2015 empecé a escribir este libro y me tomó un par de años. Y bueno, una primera versión yo lo mandé al Premio Nacional, donde me ha ido como el strongest, ¿no? Siempre segundo lugar. Y fue mención de honor cuando ganó la Camila Urioste con soundtrack, con otro título y demás. Ya al año siguiente lo mandé al Quiroga Santa Cruz, lo ganó y lo publiqué. En este caso mi primer intento editorial, digamos, ¿no? Y cuando mandas una novela a un concurso, cuando se publica, ¿es exactamente igual como la mandaste o se edita, varía, cambia? Bueno, yo soy muy inconforme con mis libros. Me gusta revisarlos una y otra vez porque siento que todo el tiempo están imperfectos. Y bueno, las versiones han ido cambiando, ¿no? Ahora mismo ya, este es un ejemplar de la primera edición. Se agotó también la segunda edición que sacó los organizadores del concurso. Yo creo que de aquí a un par de años sacaré una tercera edición, pero ya va a tener muchos cambios, ¿no? No sé si está bien, si está mal, pero me deja la conciencia tranquila, ¿no? Con respecto al libro. Este libro a mí me llamó la atención porque empieza, o sea, a partir de la muerte, ¿no? O sea, es un velorio de la mamá de alguien, del protagonista, y eso es llamativo en la literatura, ¿no? O sea, la muerte es un inicio en la literatura. Hay obras, bueno, yo leí del escritor noruego Karl Ove Knausgaard, y él dice que la literatura empieza cuando
Homero describe el ingreso al reino de los muertos y se encuentra con amigos. Entonces él dice que ese momento ha nacido la literatura. Entonces, ¿tú cómo ves la muerte en la literatura? Oh, yo creo que la muerte en la literatura es su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando escribimos hacemos un ejercicio de la memoria. Y en la memoria, ¿qué otra cosa hay que gente muerta, momentos muertos, ¿no? O sea, que no van a volver a suceder, que han terminado en determinado momento. Pero en base a todo eso se construye un libro, ¿no? Y un libro no es precisamente un objeto vivo, ¿no? A no ser que alguien lo esté leyendo. Y bueno, en el caso de Reconstrucción, el viaje de este adolescente estudiante de colegio fiscal sucede, ¿no? Después de la muerte de su madre, que es como la que lo ata a su ciudad. Y la memoria también es muy importante en este libro, ¿no? O sea, es quizás a partir de la reconstrucción de la memoria es que lleva el nombre de reconstrucción, o sea, la memoria, ¿por qué, digamos, a la hora de escribir? ¿Es la memoria propia del autor, tal vez? O sea, por ejemplo, en este libro, ¿qué hay de ti, de tu vida? ¿O es todo ficticio? Y bueno, cuando uno escribe ficción, creo que es inevitable que se te escapen trozos de autobiografía, ¿no? Entre línea y línea. La escritura es un ejercicio bastante performático. Es como salir al escenario y de pronto hacer gestos. Y esos gestos te van delatando. Sin muchas cosas de las que he vivido, no podría haber escrito estos libros de la manera en la que han sido escritos, ¿no? Yo a mis 15 años, 14 años, me escapé de casa y me fui a Tarija, intentando buscar a ese padre que me había abandonado cuando yo era bebé. Él era del Chaco, ¿no? Y este libro ha nacido por esa experiencia. Y también se llama Reconstrucción y es un libro intencionadamente imperfecto en varios detalles, porque la memoria es también sí es una construcción, pero también es una reconstrucción imperfecta para siempre, ¿no? Y por eso tal vez la figura que más sobresale en este libro es la del loco, ¿no? Del desquiciado, del que cree haber ido a la guerra del Chaco y miente a todos y se miente a sí mismo. ¿Y conociste a tu papá? ¿O se lo encontraste? Bueno, en el Chaco ¿no? Aquí en La Paz, un par de años después de esa aventura, pero ha sido un evento muy, muy decepcionante, ¿no? Porque, bueno, a veces la gente ha nacido para decepcionar. Respecto al personaje que has mencionado, al loco, que es un impostor, ¿no? O sea, todo lo que cuenta al final no era real y eso se ve en la realidad, ¿no? O sea, hay gente que, no sé, o sea, a mí me ha pegado eso porque yo me cruzo con gente con la que alguna vez he discutido alguna idea y no estaba de acuerdo conmigo y después de un tiempo me quieren convencer de esa idea, digamos, que yo les había explicado, pero, o sea, yo lo vi así, como que sí hay gente que es impostora, ¿no? Como él, que se inventó todas las aventuras o las vivencias en el Chaco. Sí, o sea, creo que todo el tiempo la gente está mintiendo, ¿no? Aunque quizás quiera entender a dar su propia percepción de la realidad. A veces la percepción de la realidad mía no va a ser igual a la tuya, ¿no? Y en algún punto va a suceder algo que tú o yo interpretemos como una mentira del otro. No necesariamente una mentira con un objetivo, sino tal vez una distorsión de lo real, ¿no? A mí me gusta mucho el juego de los espejos. Ya en mi primer libro se llama Eva y los espejos. Es un libro de cuentos. El principal cuento de este libro es de un ser, porque no se sabe si va a ser hombre o mujer, que sueña y que en el sueño va a seguir soñando, que sueña así hasta el infinito. Y algo que me gusta ese juego, ¿no? Esa reproducción infinita de un ente. Y Reconstrucción también es un poco de eso, ¿no? Es una invención, es un libro que siempre lo he querido tener como bajo sospecha, ¿no? Porque el chico es el que quiere ser escritor, lo dice ampliamente en el capítulo tal vez más importante del libro, y un poco como que da el guiño, ¿no? De que me estoy inventando todo esto. O sea, también me estoy inventando el viejo que se inventa a sí mismo. Y al final, hay como
un choque con la realidad, con lo real también, ¿no? Cuando ya se encuentra la chica con el protagonista aquí en La Paz. Y no, es un tema que nunca termina de resolverse, ¿no? ¿Dónde empieza lo ficcional? ¿Dónde termina lo real? ¿Qué es la Guerra del Chaco? Algo que yo he querido hacer también en este libro, no es un libro sobre la Guerra del Chaco, ¿no? Es un libro sobre un loco que cree haber ido a la Guerra del Chaco, que es totalmente distinto. Es un libro de un nieto del Chaco. ¿Qué es el Chaco? Para los estudiantes de colegio fiscal con esa deficiente educación que yo he tenido, el Chaco es un lugar tal vez de aventuras, pero no con hechos concretos, ¿no? Y también yo quería reconstruir eso, ¿no? Cómo nos llega a un hecho histórico después de nuestra pésima educación nacional, ¿no? Por eso también la dictadura está como que muy difusa y hay esos... es un texto bajo sospecha. Justamente sobre la dictadura y la guerra del Chaco, son temas que no pueden soslayar los escritores nacionales. ¿Crees que es así o no necesariamente? Bueno, son episodios que nos han enseñado qué cosa será este país que llamamos Bolivia, ¿no? En la Guerra del Chaco, como bien lo vemos en el libro Sangre de Mestizos, sobre todo en el cuento El Pozo, es el lugar donde Bolivia, el boliviano ha conocido al otro boliviano, ¿no? Es un país muy extenso para muy poca gente. Y todo por un suceso trágico, absurdo. Y bueno, las dictaduras también son sucesos trágicos y absurdos, ¿no? Y sangrientos, que nos han hecho ver cómo somos los bolivianos de una u otra manera, ¿no? Y en medio están varios sucesos históricos, como la Revolución del 52, ¿no? Lo de Ucureña, el 53, no sé. Y más recientemente tenemos 2003 y 2019, ¿no? El boliviano para conocerse a sí mismo necesita, creo, mucha sangre, ¿no? Y el tema de la reivindicación marítima, ¿cómo lo ves? Que también es otro tema muy presente, ¿no? O sea, no en los escritores, pero sí en la sociedad. Y sí, o sea, yo cuando era guagua, me acuerdo que en mi escuelita, yo estaba en la escuelita Chasquipampa, que en ese entonces era como casi una escuelita rural. También me acuerdo que nos hacían desfilar cada 23 de marzo con banderitas y si te equivocabas o algo, venía el profe de música y te daba un guitarrazo, ¿no? O sea, es así. Y bueno, o sea, es algo que vives a diario. Mi primera novela, Lluvia de Piedra, se alimenta mucho de esta cosa, de esta obsesión marítima de Bolivia. El personaje es un viejo que se autoexilia en Antofagasta, vuelve a La Paz después de mucho tiempo y siempre tiene como una conexión con ese mar, ¿no? Aunque la acción tenga que ver con otra cosa, ¿no? Tal vez es bastante onírico. Tal vez mi primer encuentro con el mar ha sido ese, ¿no? En el territorio de los sueños. Porque, bueno, cuando eres chico y no tienes la posibilidad de viajar con tus papás, solo te puedes imaginar cómo será eso de lo que nos hablan, ¿no? Cómo será eso que hemos perdido. Como contrapunto poético me parece excepcional. No creo que vayamos a recuperar el mar nunca. Y con motivos artísticos tal vez eso esté bien. Aunque por motivos prácticos sería lindo, ¿no? Pero no lo creo. Claro, es muy complicado, ¿no? Pero parece que los políticos de ambos sectores, o sea, están empeñados en hacer creer que sí, ¿no? Y bueno, los políticos son gente baja, ¿no? Que miente para ganar dinero. Y bueno, no sé, quizás en algún momento de la historia, tal vez de aquí a 100 años, lleguemos a un tipo de madurez en el que los países latinoamericanos nos necesitemos de alguna manera y podamos compartir la riqueza que tenemos, ¿no? No sé, el sueño de Bolívar. No sé si será real, aunque tal vez lo más probable es que todo termine siendo, convirtiéndose en una novela de McCarthy, ¿no? La carretera y nos estemos matándonos todos por sobrevivir. ¿Y la coyuntura actual qué te parece del país? ¿Estamos tan mal como dicen o no es para tanto? Y o bueno... tal vez debe estar
creo que Bolivia es un país que a falta de mar se ha ocupado de ponerse al borde del precipicio. Eh, bueno, yo siento que tenemos muchas más cosas, o sea, por lo menos donde yo vivo, de donde vengo, que en el 93, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba el gobierno de Goni. Siento también que hay menos racismo, siento que hemos progresado en varias cosas, pero que también nos estancamos mucho en otras. Me gustaría que, no sé, pues se diera más importancia a la cultura, ¿no? Hasta ahora no tenemos un premio nacional de novela. O sea, ha habido después de lo de 2019, un gobierno nefasto, el de Áñez, que borró el Ministerio de Culturas, pero ha venido este nuevo gobierno con un apoyo masivo, popular, y ha seguido con esa misma política. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Somos iguales que los que odiamos? O sea, me gustaría que haya un trabajo en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo interpretas que haya vuelto, digamos, el partido de gobierno a gobernar nuevamente el país? Es que no hay alternativa, ¿no? La oposición es un desastre, es un chiste mal contado. Y bueno, hay poca gente que en realidad se toma el trabajo de caminar por las calles de Bolivia, por sus periferias, que son las más grandes, e intenta decirle a esas personas lo que quieren escuchar, ¿no? Creo que eso es algo bien básico y que tal vez el partido de gobierno ahora ha aprovechado lo que han hecho otros antes, ¿no? Pero bueno, espero que todo mejore, que más se puede desear, ¿no? ¿Y por qué crees que no hay un premio nacional de novela como había antes? Y no sé, o sea, dinero no creo que les falte, ¿no? Mira nomás cómo es la oficina de impuestos o lo que recaudan en aduanas. Y el premio nacional de novela era menos de 100,000 bolivianos. O sea, para un gobierno como el nuestro es una pipoca, pues. Yo creo que es falta de interés, por una parte, por otra, desconocimiento, ¿no? Las autoridades no son las idóneas. Lastimosamente, toda la vida, desde siempre, Bolivia ha puesto a personas que en realidad te han dado coba más que a alguien que se lo mereciera, ¿no? Generalmente. Y eso está mal. Me gustaría que hubiera alguien idóneo, alguien que supiera de cultura y también que lo dejen un poco trabajar, ¿no? Que no todo es folclore en Bolivia, ¿no? A mí me da bueno, cuando fui a Frankfurt he visto que varios países tienen en sus ministerios de cultura ya como política de Estado, o sea, lo que quiere decir que ya nadie lo va a cambiar, entre el gobierno que entre, difusión internacional, ¿no? Que, no sé, que seleccionen un libro, el más importante, y lo traduzcan, ¿no? Y lo lleven a sus embajadas y busquen editores, que haya un fondo de traducción, un fondo editorial, etcétera. Ese tipo de cosas que creo que necesitamos, ¿no? Estamos muy encerrados, el resto del mundo no conoce la gran calidad de la literatura boliviana, y la mejor literatura boliviana es la que más escondida está, ¿no? La que menos posibilidades tiene de escapar de estas montañas. Y recientemente participaste, eras jurado de un concurso de cuentos, ¿no? ¿Nos puedes contar en qué consistió? Bueno, es un concurso institucional que organiza el Banco Mundial. Es un concurso de cuentos contra el racismo. La intención es un poco que las personas reflexionen sobre este tema tan cotidiano, ¿no? En nuestro país. Bueno, es la segunda vez que participo como jurado. En esta versión han habido más de 1,000 participantes. Los cuentos ganadores y segundos y terceros lugares tienen una muy buena calidad. Y lo interesante es ver, ¿no? Cómo muchos a veces se desahogan a través de sus textos sobre experiencias que han sufrido o que han visto, ¿no? Y es una experiencia gratificante y espero que se repita. ¿Qué cosas, llamativas has visto en esos cuentos? Por ejemplo, el ganador de la categoría de 17 años para abajo era un cuento bastante rabioso, ¿no? Bastante de un chico que sufre racismo cuando entra a un colegio particular
porque lo han becado del colegio fiscal. Y nada, hasta que ya no aguanta más y le da un puñetazo al que lo molesta. Y me gustó cómo lo narra, ¿no? Esa bronca, esa cosa contenida, ¿no? Que a veces cuesta sacarla. Y los otros dos cuentos son de dos autoras mujeres, que ambas escriben sobre los ayoreos, que es son gente bastante invisibilizada, ¿no? En Santa Cruz, que no tienen un peso político, lastimosamente, y que yo creo que es importante, sería muy importante que algún día sí lo tengan, ¿no? Que tengan un gobernador indígena, un alcalde indígena, ¿no? Y esos dos cuentos me han parecido bastante necesarios en esta época tan complicada. Y actualmente tú, ¿a qué más estás dedicándote? ¿Estás escribiendo algo, una novela, cuentos? Sí, tengo ahí en la gaveta un par de libros inéditos. Pasa que yo los voy guardando porque no quiero darlos a una editorial, porque se gana muy poco aquí en Bolivia. Prefiero, no sé, ganar un concurso, ¿no? Y que eso me dé como una gasolina para seguir. Y eso, y también sigo pensando, escribiendo. Y bueno, eso. ¿Y cuando escribes una novela, la haces solo una a la vez o tienes varias paralelamente? No, solamente puedo trabajar una novela a la vez. Y bueno, y paralelamente algún libro de cuentos, ¿no? Como para sacarme un poco la obsesión tan pesada. Listo. Gracias, Rodrigo. No, pues gracias, Gonzalo, un gusto.